Hola, colegas y amigas. Soy la doctora Silvia Salas, delegada de la OFIL México. Bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico, realizada por la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos de México y por la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. Bienvenidos a esta charla nuevamente, que va a estar muy interesante. Les comento que la entrevista Horizonte Farmacéutico es una iniciativa sin fines de lucro que desde 2020 viene realizando OFIL México. Las entrevistas que se hacen aquí son de acceso totalmente gratuito y de igual forma la constancia de participación que se emite es gratuita. El día de hoy vamos a dar continuidad a la segunda parte del tema, la farmacovigilancia más allá del reporte de la reacción adversa. Y para ello, pues nos acompañan nuestros expertos que estuvieron en la primera parte, donde hubo mucha participación de ustedes y esperamos de igual forma que sea en esta ocasión. Y nos acompaña la química farmacéutica Patricia Zuluaga Arias, presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Hola, Pati, bienvenida. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Hola, querida Silvia. Un beso gigante, un abrazo para todos. Qué rico estar de nuevo por acá. Gracias. También tenemos a la maestra en ciencias, la maestra Mirna del Rosario UC Encalada, es especialista en farmacia hospitalaria. Maestra, también gracias, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes y esperemos que esta plática sea de su agrado y de mucha experiencia. Claro que sí. Y aquí también tenemos al caballero, magíster en ciencias de farmacología, John Henry Vargas Hurtado. Hola, Henry, bienvenido, gracias también por aceptar nuestra invitación. Claro que sí, siempre es con mucho gusto. Querida Silvia, como siempre es un agrado poder saludar, poder compartir contigo estos espacios tan agradables. Y pues bueno, espero que sea de mucho provecho. Muy buenas tardes para todos. Gracias. Y a ustedes nuevamente bienvenidos. En los controles tenemos al informático Mauricio, que le damos las gracias. Y en Facebook está la doctora Karina Sánchez, para cuando ustedes hagan sus comentarios o preguntas, vamos a estar atentos. Si no tuvieron oportunidad Buenas de, tardes. gracias, Cari, de estar en la sesión anterior, les vamos a dar lo que fue la reseña o las conclusiones que se dieron entre nuestros panelistas y los participantes. Una de ellas es que era importante familiarizarse con el ambiente de nuestro hospital, ¿no? Para poder hacer la farmacovigilancia activa, fortalecer las entrevistas con los pacientes, realizar estadísticas en nuestros hospitales para generar señales que ayuden a minimizar las reacciones adversas o los problemas de calidad de los medicamentos, realizar intervenciones cuando se presentan las reacciones adversas, ya que nosotros pues obviamente somos reactivos, pero esto nos va a ayudar a prevenir mayor número de reacciones adversas en nuestros pacientes. Hacer el reporte, el por qué se hace énfasis, porque ayuda a tomar decisiones en bien de los pacientes. Y algo muy importante que mencionaban todos nuestros panelistas es retroalimentar al personal de salud cuando nos hacen eh, algún reporte que a veces nomás se quedan en el archivero del área de farmacovigilancia. Eh, También es muy importante que el comité de farmacovigilancia realice las acciones y la necesidad de que intervengan las autoridades sanitarias, porque obviamente nosotros conocemos nuestro hospital y es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Obviamente, la farmacovigilancia es una barrera de seguridad para nuestros pacientes. La importancia que tiene el farmacéutico en esta área de farmacovigilancia. También se habló de que era importante homologar la farmacovigilancia en México y también dentro de otros países, como en Colombia, que también se vio un problema similar. Las alertas de nuestros países que se hagan por nuestros países y que no tengan que ser necesariamente emitidas por la OMS, porque por lo generalmente son europeos y cuando llegan a nosotros pues ya son otras situaciones. Ahorita que se estaba mencionando, que ahorita se está viendo un avance sobre la NOM 220, pero pues sí, nosotros en esa ecuación se vio que, como se dijo coloquialmente, que quedaba corta, que hacía falta más información sobre algunos procesos. Esperemos que ahora en la nueva revisión se tomen en cuenta esos nuevos procesos que se están hablando. La importancia de las asociaciones, sobre todo de farmacéuticos, para mejorar la farmacovigilancia, pero también los educadores del personal de salud,
en cuanto también a los pacientes, la parte regulatoria y obviamente la academia que tiene que estar fortalecida en este tema. Entonces, eso fue a grandes rasgos lo que estuvimos viendo o analizando al final de la charla. Y el día de hoy vamos a retomar una de las preguntas que se quedó en el tintero, que fue muy, muy importante, que decían que cuándo es necesario sacar el lote o el medicamento que nos dio RAM. Es decir, si con una RAM yo ya puedo decir, voy a quitar este medicamento de mi cuadro básico del hospital, o cómo le voy a hacer. Y para eso obviamente tiene que haber una metodología. Para ello voy a empezar con la maestra Mirna, que si nos apoya en esta pregunta. Adelante, maestra. Sí, muchas gracias. Sí, es importante esclarecer esto, ¿verdad? ¿Cuál es la metodología? Aunque la norma oficial mexicana no nos dice la metodología para retirar, espero que esta vez sí pueda abarcar este tipo, porque es muy importante tener criterios homologados. Yo quiero comentarles el caso de la usina, lo que hicimos, cómo se dio y cómo se pudo dar este medicamento del hospital. Cada semana se hace en los hospitales, ustedes lo saben, una junta que se llama la Junta de Gobierno, en donde se reúnen todos los jefes de servicio, ¿sí? Y en esa ocasión, ginecología manifestó que les había estado llegando una carbetocina diferente al que había llegado y que no tenía efecto, que incluso habían habido 2 shocks hipovolémicos, porque no revertía el sangrado con el uso de este medicamento nuevo. Entonces, claro, empieza a entrar cuando se lleva a cabo esta denuncia, pues obviamente farmacovigilancia del hospital, pues va a checar que esto sea cierto. Entonces, lo primero que se hizo fue acudir al servicio de gineco, o sea, ustedes acuden cuando hay alguien dice que hay algo no normal en el medicamento, o cuando nosotros nos llegan muchos reportes de algún medicamento que está funcionando mal, pues lo primero que hay es ir a investigar. Entonces, lo que se hizo fue checar, ir al departamento de gineco y ver cómo estaba el proceso para la administración, porque a lo mejor no solamente puede ser causa del medicamento, sino algunas otras causas, otras variables que puedan estar surgiendo. Fue muy sencillo porque ellos tienen en el departamento de gineco, hay una libreta en donde ellos anotan a qué pacientes se les da el medicamento, ¿sí? Porque es un medicamento pues que necesita tener cierto control. Entonces, con esa libreta nosotros tomamos el nombre de las pacientes y los expedientes de las pacientes que habían presentado la reacción adversa. Todos ellos se tomó, fueron más de 20, ¿sí? Pacientes que estaban anotados, y el siguiente, una vez que ya localizamos a los pacientes que presentaron el evento, fuimos en la búsqueda de su expediente clínico. Leímos los expedientes clínicos y vimos cuándo sucedió el evento, cuándo se le administró, qué fue lo que sucedió, qué paciente, o sea, todos los datos para llenar los formatos correspondientes. Incluso a pesar de nosotros llenar los formatos, nosotros llevamos una bitácora de reacciones adversas en donde nos extendemos más allá de lo que nos solicita el formato, ¿sí? Entonces se hizo la investigación, se fue a las consultas, a la bibliografía, ver qué es lo que estaba pasando, se hizo todo un proceso de investigación con las 20 pacientes, no todas presentaron ese evento, pero sí más del 50%. ¿Sí? Una vez que se notificó cuál era el evento, se notificó que sí existía esa reacción y que sí era el medicamento, el causal, porque además aplicamos los algoritmos correspondientes, y creo más adelante vamos a ver. El algoritmo que maneja en México, pues es el algoritmo de Naranjo, que yo tengo mis dudas acerca de ese algoritmo. Pero nosotros también manejamos dentro del hospital, cuando surge una investigación, el algoritmo de Kramer, que es un poquito más amplio, te da más opciones, y creo que hay un poquito más de establecer la causalidad. Hicimos nuestra línea de tiempo, se hizo toda la investigación correspondiente a ese médico. No solamente un evento, fueron 20 personas
que tuvieron en el hospital en un determinado tiempo muy corto, ¿sí? Y que de las cuales más del 50% habían presentado ineficacia terapéutica con estos pacientes. Y además, las reacciones adversas fueron muy graves, ¿sí? Entonces, una vez que se tuvo toda esta investigación, que nos llevó pues un poquito de más de un mes estar investigando todo este tipo, porque para ir a decirle a la Junta de Gobierno que tienen que retirar el medicamento, pues no es nada más así como que yo, no, yo sí vi, mira, no, tenemos que llevar todas las evidencias. Bueno, pues una vez que se recolectó todo esto, cuando se vio que sí era un número bastante grande de estas personas que habían sufrido esta reacción adversa, se hizo toda la parte estadística, se mostró, y una vez que teníamos todo esto, fuimos a la Junta de Gobierno, y en la Junta de Gobierno tenemos 3 veces al año, tenemos participación. Esta era una cuestión digamos, extraordinaria, de urgencia, y nos dieron el espacio en la Junta de Gobierno para exponer todo lo que nosotros habíamos hecho. Y en base a eso, farmacovigilancia, el Centro Institucional de Farmacovigilancia lo turnó al Comité de Farmacovigilancia Hospitalario, ¿sí? Y el Comité de Farmacovigilancia Hospitalario, una vez que tuvo toda esta investigación, lo turna al COFAC, que es el órgano máximo del gobierno en la que se pueden tomar determinaciones. O sea, el Comité de Farmacia Terapéutica, ¿sí? Toma esta investigación, la analiza, y en base a eso envía un oficio, se redacta un oficio en donde se dan todas las evidencias, todas las pruebas, todas las conclusiones a las que se llegó, ¿sí? Y envía este oficio hacia el área administrativa, que es el área, y al área de almacén, que es el área donde se concentra el medicamento, en donde recomienda retirar este medicamento que acaba de llegar de mercado y sustituirlo por el que teníamos, porque hicimos la comparación del nuevo medicamento con el medicamento que se estaba utilizando anteriormente, ¿sí? Y este oficio fue firmado por toda la Junta de Gobierno. O sea, toda la Junta de Gobierno manda este oficio a nivel central, a nivel de la Secretaría de Salud, en el área de prestaciones médicas, y se envía esto avalado por el Centro Institucional de Farmacovigilancia, por el Comité de Farmacovigilancia Hospitalaria y por el Comité de Farmacia y Terapéutica. No es así como que enviar nada más una RAM. Entonces, todo esto se conjunta, se manda el oficio firmado por todos se levantan actas, minutas de todo esto, y se manda ahí. Y fue así como pudimos nosotros retirar el medicamento del cuadro básico del hospital. Quiero comentarles que esta metodología la hemos seguido con otros medicamentos, han sido 2 o 3 nada más, no a cada rato. Esto dentro de los casi 8 años que tenemos ahí, pues para 8 o 10 años que tenemos viendo esto, pues solamente han sido como 2 o 3 medicamentos que han tenido todo este proceso de investigación. Entonces, claro, para estar una alerta, a veces de manera interna se maneja, pero cuando ya es para cambiar y sacar del hospital un medicamento, pues no es tan fácil. O sea, hay que hacer todo este proceso para poder emitir un juicio y poder tener los elementos, ¿sí? Muy bien, gracias, maestra. John, ¿qué nos puedes decir al respecto? No te escuchamos, John. Creo que tienes apagado tu micrófono. Efectivamente, estaba apagado. Muchas gracias. Entonces, les decía que esta particular situación en donde debido a una RAM se sugiere la retirada de un medicamento, pues para llegar a esto último, o sea, para retirar el medicamento sospechoso del mercado, hay que seguir una serie de evaluaciones, por decirlo de alguna forma, que nos permitan tener la certeza de que efectivamente estamos, digamos, apuntando a un objetivo principal, y es la protección de nuestra población. Para ello, pues hay algo muy importante, y es que necesitamos detectar una señal, ¿verdad? Al detectar esta señal, pues ya podemos podemos tomar varias decisiones en pro de ese gran objetivo que es cuidar a nuestra población.
Pero para lograr esa señal, hay algo muy importante de lo que hablábamos en la sesión pasada, y era la importancia del reporte. Entonces hablábamos de una gama de estrategias de reporte, dentro de la cual estaba el reporte espontáneo, que todos los conocemos, de la primera generación, pero hay otras más, como la farmacovigilancia activa, que ahorita está en boga. Hay una farmacovigilancia intensiva que está también en auge en muchos hospitales acá en Colombia, y otras pues también de última generación muy llamativas. Sin importar cuál de esas estrategias, es muy importante que el reporte se haga con calidad, teniendo en cuenta que la calidad de los reportes nos va a fortalecer las señales que nosotros estamos buscando, con el fin de tomar una muy buena decisión a la hora de retirar dicho sospechoso. Una vez tengamos esa certeza, entonces ya viene pues nuestro ente especializado en ello, que es pues nuestro Centro Nacional de Farmacovigilancia. Acá en Colombia es el INVIMA, que después de mucho tiempo, gracias a Dios, ya hay director. Entonces, con el INVIMA, pues viene el área especializada de farmacovigilancia, en donde por medio de sus miembros en el comité toman las diferentes determinaciones, haciendo obviamente los estudios pertinentes. Hace aproximadamente unos 4 años hubo una situación particular en Colombia. Se empezaron a presentar hospitalizaciones y algunas muertes con el uso de un medicamento que a lo largo de la historia ha sido seguro, el diclofenaco intramuscular. Entonces empezaron a presentarse muertes. Esto llevó pues a un estudio riguroso por medio obviamente del reporte, la obtención de señales, y se concluyó, después de todos los estudios, las reuniones en los comités y demás reuniones técnicas, que este medicamento efectivamente es seguro, pero el lote estaba contaminado con una bacteria que estaba generando pues estas reacciones adversas a medicamento, algunas fatales. Entonces miren lo interesante de lo que conlleva todo lo que nosotros conocemos como farmacovigilancia. No es solamente reportar, se trata de que ese reporte sea totalmente estudiado, analizado a conciencia, para lograr tomar para lograr tomar decisiones coherentes y decisiones importantes que protejan no solamente al paciente en particular, sino a toda la población en general. Muy bien, gracias. Pati, tu opinión al respecto, por favor. Bueno, creo que yo voy muy por la línea de lo que nos han dicho los compañeros. Ujú. Digamos que retirar un medicamento del contexto que sea de una institución, uno puede tomar decisiones de retirar el medicamento de la institución como particular, pero también del mercado. Entonces se requiere primero un proceso de investigación muy arduo, y no como sucede, son casos de la vida real, que por un capricho de determinadas personas digan, no, yo quiero que retiren este medicamento. Entonces, esto debe ser un proceso absolutamente científico, estructurado. Pueda que no existan como tal metodologías escritas en nuestros países, porque nosotros tampoco la tenemos, pero sí debe ser muy documentada y basada en la evidencia que existe. Y puede suceder por muchas razones. Necesitaríamos retirar un medicamento, por ejemplo, por temas de calidad, como nos acaban de contar, por temas de seguridad. Podemos retirar en una institución un medicamento por, no sé, por ejemplo, la frecuencia de errores de medicación relacionados a una presentación específica de un medicamento. Puede ser, por ejemplo, los medicamentos LASA. Entonces tomamos la decisión que vamos a retirar X presentación porque se presta para muchos errores. Entonces, primero es enfocarnos en por qué estamos pensando en retirar un medicamento, si son temas de calidad, de seguridad, o, por ejemplo, y su apariencia. De ahí entrar a ver cuál es la evidencia disponible para cada uno de los casos. Evidentemente, en temas de reacciones adversas, si por ejemplo es una reacción adversa nunca antes notificada, pues ya tendríamos que entrar a una evaluación de señales, y sabemos que para hacer evaluación de señales pues se requieren métodos estadísticos y como mínimo una masa crítica de datos. Por eso a veces es complicado hacer análisis de señales en instituciones de salud relativamente pequeñas. Los análisis de señales requieren miles de datos. Pero sí, por ejemplo, podemos darnos cuenta desde los programas de seguridad del paciente
y de farmacovigilancia de temas relacionados con errores de medicación o aumento en la frecuencia de una reacción adversa en particular. También aquí en Colombia hemos tenido casos no solo de contaminación de diclofenaco, sino de otros medicamentos. ¿Y qué ha sucedido? Que de diferentes instituciones lo mismo se notifica y el INVIMA o puede ser también el productor prenden las alertas, se hace valoración particular de cada caso, valoración de los casos en masa. En esos casos se hace también análisis de las muestras de retención de los lotes involucrados, se hace toma de muestra y análisis de todo el proceso. Normalmente esos medicamentos se pueden o contaminar en la fuente o contaminar la preparación extemporal. Por ejemplo, una adecuación de dosis que también ha sucedido. Lugares donde hacen adecuaciones de dosis puede suceder que parte del proceso se contamina el producto y puede llevar a que se presente algún tipo de lesión al paciente. Entonces, digamos que un poco cerrando lo que ya nos dijeron, no voy a decir más de lo mismo, es evaluar muy bien frente a qué tipo de ocurrencia, y de hecho en farmacovigilancia estamos hablando. Entonces, bien, reacción adversa, bien un reporte relacionado con calidad o bien un error de medicación. Asimismo, cada institución tendrá unas necesidades particulares y una forma diferente de abordar el proceso, siempre recordando que estos normalmente son procesos complejos. Entonces, yo recomiendo mucho hacer un acercamiento desde la ergonomía y factores humanos cuando, por ejemplo, hablamos de errores de medicación. En otros nos podrían ayudar los algoritmos, en otros análisis estadísticos. Depende mucho de cada caso, no hay una única forma de análisis. Y basados en los resultados de la investigación profunda, por ejemplo, como nos contó la maestra Mirna, de ese proceso tan largo y tan bien estructurado, pues tomar decisiones y siempre estar muy de cerca en contacto con las autoridades correspondientes, bien sea Secretaría de Salud, bien sea en Colombia, por ejemplo, el INVIMA, COFEPRIS para México y otras entidades regulatorias. Sería como más que el aporte, como un resumencito. No, definitivamente no es tan fácil, pero aquí la idea es que sí se puede, ¿no? Y que y lo tienes que hacer por el bien de tu paciente. Y algo Ujú. que aclararon los tres es de que no es por gusto, porque yo creo que nos ha sucedido, ¿no? Que alguien, digamos, algún personal de salud se casa con un medicamento o dice que no lo quiere, y lo más sencillo es decir que está dando algún problema, ¿no? Entonces, para eso entra la farmacovigilancia, entra el farmacéutico y hacer el análisis, como bien también lo dijo la maestra. Haz de cuenta que tienes que ir con toda la evidencia, o como decimos aquí, ¿no? Con los pelos de la burra en la mano, para poder decir que en realidad hay algún problema con ese medicamento. Y también a nosotros nos sucedió también con algunos antinoplásicos que venían de fuera, porque no se hacen ahí en el hospital, pero también le dan seguimiento hasta donde el proveedor, ¿no? Y sí se puede hacer, pero hacemos énfasis, se tiene que hacer también y quedar todo documentado, porque no nomás es decir lo que nos funciona, sino es hacer esa serie de metodología, ese proceso que acaban de mencionar. Algo muy importante es ese análisis de causalidad de la RAM. Y la maestra Mirna mencionó los algoritmos. El algoritmo que se utiliza, el algoritmo que nos está diciendo la RAM, es el de Naranjo, que yo también estoy de acuerdo, y yo creo que ha sido causa de que tengamos alguna discrepancia con algunos personajes, porque en realidad con Naranjo nunca vas a llegar a la certeza de que va a ser definitiva, a menos que estés respondiendo al paciente. Entonces es ilógico que lo vayas a hacer. Y la otra, por ejemplo, en los hospitales, sobre todo en algunos, y más si es rural o algo así, no vas a tener los recursos para estar haciendo niveles. Entonces también esa parte siempre la vas a tener vacía. Y con esto quiero preguntarles a ustedes qué piensan de ese algoritmo, o la maestra ya dijo más o menos de Kramer, que no está dentro del oficial, pero lo está utilizando, o qué algoritmo nos pueden ayudar para apoyar y decir que esa causalidad es cierta. Y para esto me voy primero con John. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, escuchando atentamente lo que decía la maestra Mirna, ella pues mencionaba algo que a mí me quedó sonando bastante en unos comentarios que desde acá, desde Colombia, también se han venido como discutiendo, ¿sí? Unas teorías sobre el algoritmo de Naranjo.
Y es que más que el algoritmo de Naranjo, porque algunos expertos en farmacovigilancia, personas con larga trayectoria, lo han visto así, dicen que no es un algoritmo, sino es una lista de verificación de Naranjo y colaboradores. Y pasa de hacer una lista precisamente porque tiene una lista de verificación, no precisamente porque tiene ciertas fallas. Estas fallas, como bien lo dijeron anteriormente, no permiten tener la certeza de que haya una relación de causalidad, ¿sí? No permiten tener esa certeza de que la exposición a un medicamento sea la que está causando la aparición de un efecto, ¿verdad? Entonces hay ciertas debilidades con el algoritmo de Naranjo. Sin embargo, es uno, o la lista de chequeo de Naranjo, sin embargo, es uno de los más utilizados en farmacovigilancia por muchas instituciones, al menos acá en Colombia, y tengo la certeza de que pues en nuestros países vecinos y del habla hispana también se utiliza muchísimo. Entonces, últimamente lo que se ha venido haciendo es un trabajo doble y es hacer el análisis por otros medios, utilizando otros tipos de algoritmos. Entonces, uno de los que más facilita la comprensión de causalidad, ¿sí? O la evaluación, más que la comprensión es la evaluación de la causalidad, es el algoritmo de la OMS que ha sido propuesto por Uppsala Monitoring Center. Este algoritmo, pues digamos que casi siempre coincide con lo que arroja Naranjo, pero las personas últimamente, los profesionales de la farmacovigilancia han estado migrando al de la OMS con el fin de tener un poco más de certeza en los resultados y poder definir la causalidad de un medicamento. Entonces, es muy válido. En farmacovigilancia no hay, digamos, una regla tajante, una regla de oro, sino que tenemos la posibilidad de tener variaciones de recursos para poder analizar las relaciones causales. Entonces, bienvenidos sean los nuevos algoritmos como el que propuso la profe Mirna, el algoritmo de la OMS y otros algoritmos que han sido propuestos acá en Colombia por autoridades de la farmacovigilancia, como es el caso de Claudia Vaca. ¿Sí? Entonces, bienvenidos sean todos esos algoritmos y creo que ante la debilidad de algunos sí es bueno fortalecer utilizando otros recursos. Estoy de acuerdo perfectamente. Pati, ¿cuál sería tu comentario al respecto? Bueno, yo creo que los algoritmos son buenos, pero no tanto, porque encasillan, ponen el análisis de un evento adverso en unas márgenes específicas que son las preguntas o como lo dice John, como los puntos de chequeo. Ujú. Realmente el ideal para mí sería siempre hacer un consenso de expertos, pero esa es la limitante precisamente, que requiere que las personas que participen del análisis sean expertos y expertos a profundidad en el tema de la farmacovigilancia, pero también a profundidad en farmacología, a profundidad en áreas médicas, y ese es el limitante. Digamos, es como el que le permite a uno tener, abarcar mucha mayor cantidad de datos del caso clínico, porque yo siento que estos casos de farmacovigilancia siempre se deben abordar tan complejos como un caso clínico y asimismo hacer el análisis, pero ahí está precisamente la limitación. Si nosotros vamos literalmente a cómo son los grupos de farmacovigilancia en las instituciones de salud, no sucede eso. Normalmente, cuando es que hay varias personas, porque muchas veces dejan a una persona por allá tirada, haga usted los análisis de farmacovigilancia. Y esto no es secreto para nadie, esto pasa en todas partes. Entonces, ¿ahí qué pueden hacer? Muchas veces no es una persona que tenga gran experiencia en farmacovigilancia, pues ahí es donde entra la utilidad de los algoritmos, es guiar y enfocar a la persona, pero de todos modos usar un algoritmo debe tener también como una cierta experticia en utilizarlo como tal, porque a veces vamos a tener que salirnos de las preguntas del algoritmo y saber que el análisis fundamental de un caso de farmacovigilancia se basa en la plausibilidad biológica, en la cronología, en si hay o no reexposición, en el efecto de la retirada, en toda la evidencia científica que hay. Y si de pronto no somos los más expertos en farmacovigilancia, bueno, tomar mano de algún algoritmo que, digamos, tienen en cuenta la mayoría estos aspectos relevantes y
ajustarlo. Pero siempre que sepa, yo voy a preferir utilizar un análisis de consenso de expertos, como lo sugiere la OMS. A mí me parece que un algoritmo que es súper completo, pero es muy largo, es el que se propuso para el análisis de los casos relacionados con vacunas COVID-19, que ya está extrapolado para vacunas, que es muy bueno. O sea, hemos tenido la oportunidad, yo hago parte del comité del Ministerio de Salud para análisis de casos relacionados con vacunas COVID-19 y es muy bueno. De hecho, la OPS está acompañándonos en el uso del mismo, pero es excesivamente largo y también requiere la participación de muchas personas Expertos. conocedoras en diferentes áreas. Ahí participamos más o menos, les puedo decir, unas 15 personas, entre farmacéuticos, médicos subespecialistas, inmunólogos, internistas, intensivistas, infectólogos. Entonces, miren la complejidad del análisis de los casos. Entonces, yo creo que son tan buenos como tan malos como la situación de la institución en la que estemos, si hablamos de instituciones de salud. Correcto. Gracias, maestra Mirna. Sí, concuerdo con lo que acaban de mencionar. El algoritmo que en México es el oficial que maneja la COFEPRIS, incluso cuando tú llenas en línea la reacción adversa, te Ujú. marca naranjo, ¿sí? Sí. Yo siempre, desde hace muchos años, yo llevo haciendo farmacovigilancia más o menos desde el siglo pasado, hace, no sé, no quiero decir, pero ya muchos años. Ujú. Este, eh, haciendo la farmacovigilancia, pues utilizábamos un naranjo. Yo tenía siempre mis dudas, como usted mencionaba, pues son dos preguntas que nunca le vas a poner, no Ujú. se sabe, ¿no? Ujú. ¿Se ha aplicado un placebo? Pues no, no. Ujú. La otra es, ¿se ha determinado en sangre el medicamento en concentraciones altas? Pues tampoco, ¿sí? Que muchas veces las reacciones adversas a veces está en concentración normal, la reacción adversa, gracias del pasariamente porque son tóxicas. Siempre mis dudas, el algoritmo de naranja que había que utilizar. Y en una ocasión hicimos una tesis de licenciatura, en donde comparamos los algoritmos de Naranjo con el algoritmo de Kramer, y realmente el algoritmo de Kramer es mucho más efectivo para evaluar. Es muy largo, como mencionaban, Ujú. al menos es larguísimo, tiene como 100 y no sé cuántas preguntas, ¿sí? Y a veces es un poquito complejo porque si dices vete a la pregunta 40 y si dices no, vete a la pregunta 10, o sea, un poquito complicado de manejar para un hospital. Entonces, el otro que también se utiliza mucho, pues es el de Carly Lasaña, que también es muy, muy corto, muy comprensible. Y el último que yo, pues el de la OMS, ¿no? Que también es muy corto y también podía ser utilizado. ¿Qué desde mi punto de vista puedo ver yo? Que lo primero que se tiene que hacer el oficial, ¿sí? El que nos marca la norma, Formado. ¿sí? Lo que está normado, porque no podemos ir en contra de la norma. Hacer el algoritmo de Naranjo, que cuando se hace bien, puede ser efectivo, porque muchas veces nada más contestamos sí, no, no, sí, sí, sin Ujú. hacer investigación, ¿sí? Exacto. Sin acudir a los datos oficiales, sin saber, sin ir al expediente y checar el expediente. Entonces, cuando se hace concienzudamente, el algoritmo de Naranjo puede ser efectivo, pero como mencionaban aquí, muchas veces las personas que están haciendo farmacovigilancia o son pasantes, o alguien que estaba ahí sentado y no tenía, no tiene nada que hacer, ven acá, vengo a buscar reacciones adversas, ¿sí? Entonces, sin una gente sin preparación, entonces el algoritmo de Naranjo no va a funcionar, definitivamente. Si nosotros hicimos la comparación y efectivamente Kramer. ¿Cuándo utilizamos Kramer? Cuando vemos que ya hay muchas reacciones adversas, por ejemplo, en este caso también nos tocó con un anestésico, ¿sí? Cuando vemos que ya hay muchos casos y aún no está muy bien, nosotros sabemos que sí es una reacción adversa porque hemos leído el expediente, porque hemos visto, porque hemos consultado, y hacemos naranjo y nos sale posible, ¿no? Entonces dices, no, ¿por qué no nos sale más alto el algoritmo? Pues por las preguntas que no podemos contestar y tenemos que ponernos, se sabe y vale cero, ¿sí? Ujú. Entonces fue cuando nosotros ocupamos Kramer, no en todos los casos. Cuando nos tenemos esas dudas,
ocupamos Kramer, porque sí es muy problemático, tiene sus ventajas y sus desventajas cada uno de ellos. Entonces yo creo que sí hay que poner las pautas en qué momento podemos utilizar qué algoritmo, en qué casos. La verdad yo nunca he utilizado el algoritmo de la OMS, pero creo que sería muy bueno checarlo, verlo, ¿sí? Y ver. Y cuando tenemos muchas más dudas, pues hacemos los tres, Kramer, Naranjo, Ujú. Carly Lasaña, ¿sí? Hasta tener una homologación de los datos. Perfecto, gracias, maestra. Otra de las preguntas que quedaron en el aire y que yo creo que son muy válidas en el caso de los errores de medicación, que está dentro de lo que te especifica la farmacovigilancia. En la NOM de aquí, en la 220, dice que hagas el reporte de reacción de los errores de medicación, que de hecho pues no hay ni formato, que es tema aparte de los procesos que se estaban mencionando que no quedan claros. Pero entonces la pregunta es, ¿qué algoritmo, si es que hay algún algoritmo que nos hicieron esa pregunta, es utilizar para los errores de medicación? Porque para los errores de medicación, pues ya te ven que tenemos la clasificación de la taxonomía de National Coordination Constellation para el reporte de errores de medicación, ¿no? Que se va de la A a la I, que de la E a la I, dependiendo del daño que le haya causado al paciente. Pero ¿hay algún algoritmo como tal, así como, o a lo mejor la lista de verificación? Porque también los otros algoritmos que hay, como el de Merits o el de Ratestall o los de Stop the Star o los de BIRC, pero son ya para criterios, para cuando ya se está prescribiendo como tal o evitar los errores. Entonces la pregunta es, ¿algoritmo para causalidad de errores, alguno que ustedes conozcan o que estén utilizando dentro de sus instituciones? Y para eso voy a empezar contigo, Pati. Gracias. Bueno, Silvi, digamos que los errores de medicación tradicionalmente se vienen analizando en el entorno de los programas de seguridad del paciente, las instituciones de salud que se unen, bueno, digo las experiencias que yo he tenido, que se unen con los programas de farmacovigilancia. Creo yo que eso ha sido un éxito completo, el hecho de que el programa de seguridad del paciente y farmacovigilancia estén constantemente hablándose. Entonces, precisamente están muy ligados el análisis a esos protocolos que usan en seguridad del paciente, que es protocolo de Londres, espina de pescado. Yo ahora pues, estoy aprendiendo un poco más sobre ergonomía y factores humanos. Considero que es el mejor acercamiento al análisis de errores de medicación, porque la ventaja que tienen los errores de medicación, y es por donde más se les condena, es por la prevenibilidad y porque hay múltiples causas que pueden ser intervenibles y casi siempre son muy fáciles de intervenir. Si uno se pone a hacer a profundidad un análisis de un error de medicación, la solución para que no se repita nuevamente es muy fácil, súper sencilla. El problema es que como depende de nosotros salud y de la asignación tiempo para que una de doble verificación o que la señalización, ahí es donde está, digamos que la barrera en cómo los implementamos y adicionalmente también depende de la cultura en seguridad del paciente cuando hablamos de errores de medicación en las instituciones. Y también cuando hacemos algo más un poco global, o bueno, más regional de la voluntad de las instituciones que nos rigen, a nosotros INVIMA, Secretarías de Salud, de que se haga primero la recolección de esos datos, que se dice, hay que recogerlos. Pues, ¿quién va a recoger, quién va a reportar un caso de un error de medicación cuando son punitivos? O Ujú. sea, yo podría decir que más del 90% de los errores de medicación tras un análisis terminan en una acción punitiva. Entonces la gente no reporta por miedo. Hay casos absolutamente fatales y lamentables de profesionales de la salud que han decidido terminar con su vida como consecuencia pues de todo el proceso y de la culpabilidad que se les está acotando a ellos. Entonces, creo que con los errores de medicación lo más fácil es hacer el análisis, porque si uno se sienta juicioso y hace las preguntas correctas en el marco de seguridad del paciente con las personas que deben estar, el análisis es muy sencillo, porque son cosas a veces muy, muy evidentes. El problema son las soluciones, que si bien pueden ser muy sencillas, implica un cambio de políticas, un cambio de perspectiva de las instituciones, quitarle la punitividad
y de acompañar correctamente a las personas involucradas, tanto a los pacientes que son víctimas de estos errores, pero también a las segundas y terceras víctimas. Entonces, acá es un cambio mucho más filosófico, las reacciones adversas son un tema mucho más científico y del cifra, dato y hecho, y que si está el nivel plasmático, y que si está la reexposición, y que si los signos y síntomas. Ujú. Acá es por otro lado y tiene otras complicaciones completamente diferentes, más allá que, por ejemplo, un algoritmo. Te digo, una persona que tenga muy buena experiencia en seguridad del paciente, sin un algoritmo se sienta, hace las preguntas correctas y encuentra la causa raíz. El problema es qué vamos a hacer después de eso, y eso a veces ni depende de nosotros, sino de los que nos gobiernan en las instituciones y en los gobiernos nacionales. Muy bien, gracias. Maestra Mirna. Sí, yo quisiera empezar con algo que los errores en el hospital deben ser no punitivos. Como decía el libro, errar es de humanos. Y lo más importante es ver qué barrera de seguridad le debemos de poner a ese error. Hay un algoritmo que yo sepa no hay como tal, ¿sí? Dentro de los formatos, pues si hay y existe, pues podríamos analizar y ver, pero yo que conozca algún algoritmo específico para medir errores de medicación, no conozco. Lo que mencionaba Patti es correcto. Los errores de medicación se ven muy fáciles. A la hora de hacer el análisis, inmediatamente salta a la vista cuál fue el error de medicación. ¿Sí? Nosotros tuvimos un caso muy importante para los carros de choque, carros rojos, con un medicamento que es un antiinflamatorio esteroidal que venía no sé si lo platiqué la otra ocasión, en dos tipos de sales. Una era el acetato y no me acuerdo ahorita qué sal venía, pero uno era para intraarticular y el otro era para intravenoso. Pero como en enfermería copian las guías de otros países y no la analiza un farmacéutico, pues en Estados Unidos o no sé qué decía que se tenía que dar el medicamento de 40 miligramos, ¿no? Tener ahí en el carro de choque. O sea, esa presentación en México no existe. La presentación que existe en México de 40 miligramos es intraarticular, no intravenoso, ¿sí? Entonces fue muy fácil detectar ese error de medicación, ¿no? O sea, las enfermeras lo estaban, no sé si lo administraron, no sé si hubo algún problema, desconozco, pero nosotros lo logramos checar y me juraban que no, y la verdad sí fue. Entonces, el problema es que luego, ¿quién es el culpable? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se puso esta guía que tiene que estar este medicamento aquí en la guía? Y bueno, y nos vamos viendo y fue que alguien a nivel nacional lo emitió el área de enfermería y porque así lo ponían allá en otros países, pero en México no existía esta presentación para forma intravenosa, ¿sí? Entonces, y llega todo un caso en que muchas veces, como decimos, como decía una jefa de enfermeras, pues hay la doble culpabilidad. La culpabilidad de que tú causaste un daño y que sí, para el área de enfermería o el área médica o el área de salud, pues ya es un peso que tú traes el haber causado un daño por un error de medicación. Y aparte de eso, que te castiguen en el hospital o que te corran ¿cómo se llama? Te rebajen el sueldo o que te quiten o que sea señalado. Ay, mira, la fulanita de tal hizo tal error, ¿no? Entonces, son las dobles culpabilidades que hay que hacer. Entonces, muchas veces se trata de esconder, ¿sí? Entonces, eso, y como también decía Pati, pues es muy fácil cuando se detecta poner una barrera de seguridad. Facilísimo. Mucho más fácil que buscar una reacción adversa tipo B o tipo A, ¿no? Mucho más fácil un error de medicación. Inmediatamente, cuando conocemos, inmediatamente lo detectamos. Entonces, creo que tiene que haber un algoritmo que nos permita medir y sobre todo evitar el ser castigados. Yo siempre digo a los chicos que llegan pues decía cuando los chicos que llegaban a la farmacia, yo les comentaba, ningún error es punitivo, ninguno. Ustedes detectan un error
Lo tienen que decir, porque en esa manera vamos a evitar que esto se siga produciendo dentro del hospital. Porque si tú por miedo a que te vayan a castigar, a que te vayan a correr, a que te vayan a señalar y no lo dices, ese error lo tuviste tú y lo puede tener cualquier otro. Entonces siempre he dicho, ningún error de ese tipo es punitivo. Claro, hay errores que sí, ¿no? O sea, si yo voy a tener una cirugía y llego pasado de copas y le extraigo otra cosa al paciente y por error, o yo vine y no quise leer y aquí como yo quiero, bueno, ese error sí debe ser punitivo. Pero si tú empezases a hacer las cosas, ¿sí? Se cometió un error durante este transcurso, pues hay que ver cuál fue, hay que decirlo, hay que notificarlo y poner una barrera de seguridad, ¿sí? Gracias, maestra, que eso es lo más sencillo, ¿no? Y no cuestan las barreras de seguridad a veces. Adelante, John. Bueno, pues es una intervención bastante compleja porque mis compañeras ya abordaron los temas importantes, ¿verdad? O sea, ellas realmente han resumido muy bien todo lo que tiene que ver con lo que rodea a los errores de medicación. Los errores de medicación son un gran problema porque en farmacovigilancia no se les presta la atención debida. Resulta que los errores de medicación son los errores en la atención médica, ¿verdad? Y dentro de los errores en la atención médica tenemos un sinnúmero. Dentro de ellos están los errores con dispositivos médicos, que hace parte, obviamente, de los errores de medicación. Están los errores en la atención médica, cuando, por ejemplo, al ingreso de un paciente no hacen una debida conciliación medicamentosa. Algunos le llaman reconciliación, no me gusta esa última. Utilizo más la conciliación medicamentosa y por allí empiezan a ocurrir problemas de salud con los pacientes, ¿sí? Y tenemos los que todos conocemos, de los que estamos hablando en este momento, que son los errores de medicación. Estos errores de medicación pueden ser con daño o sin daño. Estos que no son con daño son los que también denominamos cuasi incidentes o near misses, y esos no se les presta la atención debida. Son potenciales reacciones adversas, son potenciales generadores de daño y no se les presta la atención debida. Entonces aquí hay algo muy importante y es implementar diferentes estrategias. Dentro de esas estrategias que yo conozca, no hay un algoritmo propiamente dicho, no hay un algoritmo definido, pero sí hay estrategias como el el protocolo de Londres, que está inspirado en el queso suizo. El queso suizo, como bien lo sabemos, tiene unos agujeros que es por donde eventualmente y de forma análoga pasan todos los riesgos que van a alcanzar a nuestro paciente. Pero el objetivo es poner unas barreras de seguridad que impidan que esos errores logren llegar a nuestros pacientes y generar daños. Muchas veces tenemos la fortuna que los errores de medicación alcanzan al paciente y pues no se generó daño, ¿sí? Puede ser que haya un medicamento administrado de forma incorrecta, pero pues bueno, afortunadamente no causó daño. Esto debería ser susceptible de reporte, pero en Colombia no se reporta, pasan invisibles. Si se reportaran, habría una conciencia mucho más generalizada en los servicios de salud y se impediría que estos errores de medicación, algunos que sí son fatales, alcanzaran a los pacientes. Y en Colombia, me imagino yo, creo que en nuestros países vecinos del habla hispana también hay una estrategia muy marcada que tiene que ver con las estrategias de barreras de seguridad y es implementar los 5 correctos. En los 5 correctos, digamos que se disminuye bastante el riesgo. Cuando nosotros verificamos que la dosis que le vamos a entregar a nuestro paciente sea la correcta, que el paciente al que estamos pues interviniendo en este momento sea el que realmente necesita este medicamento, se verifica el medicamento leyendo en voz alta, la hora debe ser la indicada para evitar las interacciones farmacológicas y la vía de administración. Esos son los 5. Algunas instituciones ya van en 15 correctos, pero entonces hay un problema. Hay un problema y este problema radica en que los errores de medicación se continúan presentando a pesar de que se están implementando barreras de seguridad, como esta última que menciono, los 5 correctos. ¿Y por qué se siguen presentando? Es la pregunta. Hay un factor problemático en el servicio hospitalario y es el cumplimiento de tiempos para las diferentes actividades multitarea que tiene el personal de la salud, en este caso las enfermeras, que son las que aplican, bueno, enfermeras y enfermeros, que aplican
administran y entregan los medicamentos a los pacientes. Estas presiones por parte de los jerárquicos hace que las personas que están a cargo pues, de atender a los pacientes por medio de su farmacoterapia tengan altísimo riesgo de cometer errores que se pueden presentar en errores de medicación. Y hay un ejemplo puntual, trágico, triste además, pues digamos que muy sonado acá en Colombia, en una institución pediátrica, un neonato con un mes que es ingresado al servicio hospitalario por una dermatitis difícil de tratar. El tratamiento es muy sencillo, es hidroxicina 1 miligramo por kilogramo. Pero, pues bueno, se cometieron varios errores. Mandan al auxiliar a la farmacia para que haga la entrega del medicamento, entregan la ampolla completa, que viene de 100 miligramos, y pues por no hacer la lectura correspondiente de la orden médica, le administran vía intravenosa al paciente neonato 100 miligramos en vez de 3 miligramos, que era la dosis que requería. Pues infortunadamente el paciente falleció y esto pues generó parte de lo que decía pues la colega Patricia, una presión supremamente horrible al personal de salud involucrado, problemas incluso psicológicos por la culpabilidad, y esto pues realmente sucedió por falta de cuidado. Entonces yo considero que los errores de medicación son mucho más fáciles de intervenir que los eventos y que las reacciones adversas, empezando porque las reacciones adversas pues son culpa del medicamento, son propiamente del medicamento, no hay cómo prevenirlas, pero los errores de medicación son prevenibles. No digo en su totalidad, pero sí en un altísimo porcentaje son prevenibles. Entonces, un buen programa de seguridad del paciente articulado con farmacovigilancia, creo y considero que puede generar una disminución en la incidencia de errores de medicación. Es correcto. Y acaban de decir puntos importantes. El ejemplo que dio la maestra Mirna sobre el medicamento, que muchas veces no se ponen a ver que son sales diferentes y por eso las vías de administración son diferentes. A nosotros también nos pasó, maestra, con una ceftriaxona, cuando hubo mucho desabasto de antibióticos. En una institución pública solamente llegó una ceftriaxona que era para hacerla intramuscular, y como todo el personal de enfermería estaba acostumbrado a hacerla IV, pues la querían meter IV a fuerzas, y obviamente era otra sal, y ahí te decía bien específico, ¿no? El proveedor, lo que era la empresa farmacéutica con letras rojas decía solamente administración intramuscular. Entonces ahí cuando alguien se dio cuenta, enfermería habló a farmacovigilancia, a farmacéutico, porque dijo, si yo me hago caso a lo que me dice la empresa farmacéutica, voy a tener que administrar 7 veces y voy a tener que picar en el músculo al paciente, siendo que si lo hago IV, lo hago como lo hago siempre. Entonces ahí es explicarles el porqué de la situación, ¿no? Y como acaban de mencionar, los errores de medicación se pueden detectar a través de lo que estamos hablando ya de calidad de seguridad del paciente. El protocolo de Londres, que está muy sencillo, o el diagrama de flujo de Chicago, que me mencionó Patti, que es el pescadito, las espinas, ahí te va diciendo y te va diciendo quién es el error, quién cometió el error. Y algo de lo que yo creo que hablamos, que se habla mucho en seguridad del paciente, que el error que se comete, y casi siempre lo haces punitivo hacia una persona, si se comete es porque el sistema está permitiendo que se dé eso, y algo que acaba de mencionar muy importante, John, es que se alineó el queso, como decimos nosotros, ¿no? El quesito suizo, el de Reeser, los agujeros se pasó, pero se permitió. Entonces, es muy importante hacer esa cultura del reporte. John también mencionó que era muy importante lo de las classifiers. Obviamente, si yo como persona de seguridad del paciente o que estoy en calidad, me gusta encontrar más classifiers. Eso quiere decir que se están dando cuenta y que sí se están anteponiendo a los errores y están atentos. Y se está hablando mucho sobre la cultura, ¿no? La cultura de seguridad del paciente, y la mayoría pues sí es punitiva, o hay una cultura que por ahí se dice que es organizacional, porque pues la persona que tiene la autoridad a veces para hacer algún cambio, pues nunca se entera, ¿no? Porque los errores quedan en otra parte. Entonces la idea es que sea una cultura generadora, una cultura
Donde se va a aceptar el error, pero también lo mencionó Patti, es poner esa barrera, parar esa barrera. Acabas de mencionar de los medicamentos LASA. Si esto me va a estar causando error y puedo quitar uno o alguna alternativa terapéutica, lo hago. Son cosas sencillas. O le pongo un membrete o le pongo alguna etiqueta, algo que me resalte que puede causar error. Y eso es muy importante. Entonces ya analizamos en esta parte. Voy a ir con Karina a ver si hay alguna pregunta. Karina, adelante. Sí, hay varias preguntas en Facebook y hay dos preguntas en Zoom. Bueno, hay un comentario que dejaron primero. Dice, en México utilizamos el algoritmo de Naranjo y el de la OMS. Y Ok. preguntan, ¿sería la marca comercial el retiro, no la sustancia activa? Creo que esto ya lo habían aclarado, pero para que Sí, ajá, quede claro. perfecto. La siguiente dice, ¿saben en dónde puedo consultar estadísticas recientes de las notificaciones de las RAMs en México y en el mundo? Y en Zoom nos preguntan, pero entonces para una sola especialidad, ¿cuál algoritmo es más útil? Y la otra dice, concuerdo con lo punitivo, con lo no punitivo, apostando a que no es doloso, pero ¿qué hay del paciente? ¿Se queda con secuelas por fallas en la medicación? Las instituciones son las primeras que se excluyen de la responsabilidad. Hasta el momento es lo que hay. Pues son muy buenos comentarios. Sí, definitivamente las instituciones porque no tienen esa cultura, ¿no? Esa cultura de seguridad del paciente y es más fácil deslindar a decir que sí hubo un error y hay que evitar el siguiente. ¿Alguien quiere responder a la pregunta de dónde encontrar datos sobre, me imagino que hay varios lugares, encontrar datos sobre reacciones adversas, algo así, se mencionaron, Caribe? Bueno, pues en ese No. orden de ideas, Silvia, me tomo Ok, la palabra adelante, con el adelante, John. respeto de mis compañeras, la doctora Mirna y mi colega, muy apreciada también, Patricia. Conozco una base de datos muy completa que solía trabajar bastante para ver la estadística. Está muy bien clasificada para buscar las diferentes reacciones adversas. Hay un historial como desde 1980 y tanto, y es VG Access. Entonces, en VG Access, que es una plataforma propuesta por Uppsala Monitoring Center, es muy completa y allí podemos buscar por fármaco o principio activo. Entonces, creo que esa es una muy buena herramienta que nos va a permitir tener mucha más certeza de cuando una reacción adversa, digamos, es frecuente o no tan frecuente. Muy bien. ¿Alguien más? Yo Adelante, maestra. coincido, la que nosotros usamos es Vigia Access, Ujú. fabuloso. Usted entra, está en internet, entra a Vigia Access y va a consultar por medicamento y les va a decir el porcentaje de reacciones adversas que se han presentado, el número de reacciones adversas que se han presentado. Entonces, sí es una muy buena estadística. De hecho, para contestar la primera pregunta de Naranjo, siempre Ujú. nosotros accedimos a Vigia Access y después nos vamos a fuentes primarias, pero creo que es una muy buena fuente para buscar estadísticas de reacciones adversas. Muy bien, gracias, maestra. Pati, ¿algún comentario al respecto? No, ya le dijeron todo, no, Ya las no dijeron, repetiré. sí, Villaxis dijeron los tres por unanimidad. Pues ya se nos fue rápidamente el tiempo. Quisiera que aterrizáramos, que algún comentario final sobre esta temática que vimos el día de hoy, de segunda parte del tema de farmacovigilancia, que va más allá, obviamente, ya lo vimos, ¿no? De un reporte de RANSI, no es un análisis, vienen reacciones adversas, vienen errores de medicación, vienen un análisis ya de seguridad del paciente. Pati, tu conclusión final, por favor. Bueno, yo creo que lo importante es que el que trabaje en farmacovigilancia trabaje por amor a este arte, a esta ciencia, Sí. que pues finalmente es la motivación porque sí puede en algunas ocasiones, dependiendo de donde estemos trabajando, llegar a ser muy frustrante, porque a pesar que hemos avanzado un montón, yo me acuerdo cuando yo empecé en farmacovigilancia, ya hace como 15 años,
pues todavía no había como esa conciencia que hay hoy en día. Y antes pues era mucho peor. Pero siempre se presentan situaciones en las que dicen, ah, ya vino acá el de farmacovigilancia a molestar, ya vino acá a poner quejas, ya. Entonces, como que hay que tener primero mucha capacidad de no tomarse personal ese tipo de situaciones. Dos, tener unas capacidades técnicas, científicas muy fuertes, muy sólidas, que no tengo duda que en nuestros programas de farmacia o de medicina, de enfermería, de cualquier de la área que seamos, están. Esas son muy importantes, pero también otras básicas que implican la capacidad de comunicación con otros, porque finalmente en farmacovigilancia lo que hacemos es comunicar, recolectar sí unos datos, pero cuando recolectamos unos datos para analizar un caso, para proponer algo, pues estamos comunicando. Entonces tenemos que ser muy buenos vendedores, tenemos que vender muy bien esta filosofía y estas ideas y si necesitamos presupuestos, que es siempre lo que nos quejamos, pues necesitamos aprender a vender. Entonces, primero necesitamos ser muy buenos comunicadores, adicionalmente para no quedarnos en el análisis de un caso cualquiera, reacción adversa, problema de calidad, error de medicación. El análisis no es nada si no se comunica. Entonces, también ahí es que es supremamente importante. El trabajo en equipo es también básico. Yo siempre digo lo mismo, lo digo en clase con mis alumnos, lo digo en mis conferencias, y es que el personal con el que trabajamos es muy importante, pero quienes son más importantes en las instituciones de salud, y nadie me va a decir que no es verdad, el personal de enfermería, porque es un personal que está 360 con el paciente 24/7, conoce todos los pacientes del piso. Entonces es como entrar en esa dinámica del trabajo, y es muy chévere también para entrar a hacer actividades de mejora. Muchas de las actividades de mejora en errores de medicación implican el trabajo con enfermería, porque implican hacer cosas distintas en administración, hacer cosas distintas en, por ejemplo, no sé, elección de un catéter para pasar un determinado antibiótico o hacer una reconstitución diferente. Entonces ahí es donde ese personal de enfermería se vuelve básico. Y que si somos farmacéuticos, lo hablo por mi profesión, tratemos de ganarnos ese lugar, no a punta de ser el malo del paseo, sino ser ese profesional que está ahí para apoyar la seguridad del paciente. O sea, creo que esto es más parte de charla motivacional que científica, este tema, porque los datos están, las cifras están, los algoritmos no se van a mover, pues saldrán nuevos, pero la parte científica está. Yo creo que ahí lo que va a hacer diferencia en cómo hagamos las cosas somos nosotros mismos, y querer mucho la farmacovigilancia. Muy bien, gracias. Maestra Mirna, adelante, por favor. Sí, brevemente, yo quiero para concluir decir algo. Hay que amar lo que haces. Cuando tú realmente te entregas, lo haces de corazón, lo haces porque te gusta, es algo que va a rendir frutos. Y yo concuerdo que hay, a veces la palabra farmacovigilancia, como decimos en México, ya está muy choteada, ¿no? La usamos para todo, pero yo siempre la seguiré defendiendo porque cuando realmente haces algo que rinde en la seguridad del paciente, eso es bien importante. Y nada más terminar con una frase que yo siempre digo: para mí, ser farmacéutica no es una profesión. Para mí, ser farmacéutica es un estilo de vida. Gracias, maestra. Adelante, John. Bueno, pues uno podría sacar muchísimas conclusiones de una conversación tan nutrida como estas dos que tuvimos, ¿no? Eh, pero bueno, yo me voy a decantar por tres muy importantes. La primera, qué bonito sería que en nuestras regiones pudiéramos cambiar el paradigma de cómo estamos llevando a cabo la farmacovigilancia. Nosotros estamos muy casados con la farmacovigilancia del reporte espontáneo, y como ya lo dijeron anteriormente, pues es punitivo, es lleno de reportes de mala calidad, lo cual no permite que la farmacovigilancia tenga ese ascenso que nosotros queremos. Entonces, pues, digamos, la invitación por parte mía es a que cambiemos ese paradigma y al menos empecemos a migrar a una segunda generación, como puede ser la farmacovigilancia intensiva, que es una derivación de la espontánea, en donde ya el químico farmacéutico
no solamente uno, que es el gran problema de las instituciones que ponen a un único químico farmacéutico a hacer farmacovigilancia y 1000 actividades más, pues no le va a quedar tiempo para hacer farmacovigilancia, ¿cierto? Entonces, un equipo de farmacovigilantes pueda empezar a estudiar a sus pacientes, hacer análisis puntuales con análisis de laboratorio clínico, entrevista al paciente, seguimiento farmacoterapéutico, entrevista al paciente, conciliación medicamentosa, etcétera, etcétera. Esa sería una de mis conclusiones. Entonces, fortalecer eso para migrar allá y empezar a utilizar de forma combinada la farmacovigilancia intensiva con la farmacovigilancia del reporte espontáneo. El reporte espontáneo no se va a acabar y es la materia prima de la farmacovigilancia. Una segunda conclusión tiene que ver con la gestión de los riesgos. La farmacovigilancia es muy importante cuando se gestiona el riesgo con el fin de evitar eso que hablábamos ahorita, los errores de medicación. Cuando nosotros podemos gestionar los riesgos que pueden presentarse en la atención médica, ¿sí? Y esto pues obviamente involucra todo lo que tiene que ver con fármacos y medicamentos, podemos evitar los problemas relacionados con medicamentos derivados de los errores de medicación. Y por último, hacer mucha campaña de educación sanitaria. Yo creo que es muy importante que no solo a nivel hospitalario, sino a nivel comunitario, como farmacéuticos podamos impulsar el uso seguro y adecuado de medicamentos para prevenir los riesgos asociados a la autoprescripción y a una mala automedicación, siendo esta última no prohibida. La automedicación, no, nadie ha dicho que sea mala. Lo que pasa es que hay que hacer automedicación responsable, en contravía de lo que sí pasa con la autoprescripción, que esto sí ya es otro nivel y de allí se presentan miles de problemas relacionados con medicamentos, incluso fatales. Entonces, pues esas serían las conclusiones. Quiero agradecerles a todos por este espacio muy nutrido, muy chévere, muy dinámico y pues qué bonito que nos tengan en cuenta para estos espacios. Gracias a nuestros panelistas y definitivamente nos quedamos con lo que dijo la maestra Mirna, amar tu profesión. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí como farmacéuticos lo amamos, lo que acaba de decir John de ser proactivos, de dar continuidad, de ir más allá de la farmacovigilancia pasiva que ahí está, ¿no? Y lo que finalizó esta Patty, la tolerancia, ¿no? Por lo que yo digo, tolerancia en la frustración, porque siempre te van a ver con cara de que ahí vienes a dar lata, sobre todo, o te dicen, ahí viene el gendarme de la farmacovigilancia, etcétera, etcétera. Y tienes que ir también trabajando mucho, ¿no? Como persona, hasta dónde vas a enrolarte con lo que escuchas, porque realmente pues van a llegar algunas cosas que no te van a gustar, pero pues tú como un profesional tienes que tomarlo, ¿no? Y yo les podía recomendar un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, porque cuando estás en esto te tienes que poner a leer, a filosofar a veces. Y rápidamente les digo, ¿no? Uno es ser impecable con tus palabras, no tomar nada personal, lo dijo Pati, no lo tomes personal. Si alguien dice, pues es que a lo mejor tiene el desconocimiento, pero tú eres el farmacéutico. No hacer suposiciones, no suponer nunca, ay, que el médico dijo, que la enfermera o que el paciente, lo acaban de decir nuestros panelistas, es investigar antes de suponer. Y obviamente como farmacéuticos hacer nuestro mejor esfuerzo, que siempre lo hacemos, ¿no? Antes de finalizar también quiero hacerles un anuncio muy importante, invitarlos al 20º Congreso Internacional de la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos, y viene siendo también el 9º Congreso Nacional de Uso Racional de Medicamentos, que se va a llevar en cabo en Morelia, Michoacán, del 25 al 27 de septiembre. Quedan todos cordialmente invitados. Y a nombre de OFIL, OFIL México, agradezco a nuestros panelistas. Maestra Mirna, muchísimas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Patti también. John, muchísimas gracias. Karina, que siempre nos está apoyando, gracias. A Mauricio, que también está en los controles. A ustedes que estuvieron aquí con nosotros, y les agradecemos su participación y estamos abiertos a cualquiera de las preguntas. Si no se pudieron ver en este momento, dejarlas en WhatsApp. Acuérdense que pues ahorita hicimos una segunda parte y se les dio continuidad. Estamos muy agradecidos con ustedes. Muchísimas gracias. Los invitamos a que sigan
participando cada mes con la entrevista de Horizonte Farmacéutico. Les hago énfasis, es gratuito, no hacemos ningún cobro en Horizonte Farmacéutico y nos vemos hasta la próxima. Me despido, yo soy la doctora Silvia Salas. Hasta pronto, farmacéutico de corazón, como siempre decimos, y forever. Bye. Buenas tardes, Bye, hasta luego. gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.